yo, entra con una fuerza que no veas la sintonía esta. Es como diciendo, yo, aquí viene lo bueno. Isidro Cedrés, muy buenas tardes. Muy buenas, querido, muy ¿Cómo, buenas. cómo estamos? ¿Cómo estamos? Estamos bien, liaditos, ocupados haciendo cosas, que es lo que mantiene a un ser humano activo. Sí, sobre todo desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista de la cabeza, que muchas veces la Sí, cabeza... las neuronas hay que darles vida porque se duermen solas. Sí, señor, Y diga más usted que llegados sí. a una cierta edad. Sí. Bueno, pues hoy pondremos una entrevista que me hizo un alumno de los últimos cursos de la Facultad de Ciencias de la Información, de Periodismo, sobre la génesis y bueno, los años de la radio y demás. Y es una entrevista bastante, porque es que claro, el entrevistado, sí, el entrevistador entrevistado, ¿no? Entonces, claro, te ves tú desde la otra faceta. Estuve escuchando la entrevista previamente y le digo, ¡joa! ¿Cómo uno se ve de ahí, no? Pero bueno, con esa sinceridad, como siempre, de esos 33 años que hemos cumplido y de ellos muchísimos, casi tantos como dice el otro, el amigo Isidro Cedrés y por supuesto Lali González, que siempre han estado ahí. Y se agradece, ¿no? Y las mañas que no las pierdan, como dice el otro, porque alguien me decía estos días, Isidro dice, mira, dile al otro Isidro que nunca lo dejen, porque me vino a traer 2 cachos de carne, dice, bueno, él no está aquí, pero como si fuese también, ¿no? Dice, porque el más que habla del Realejo, el más que habla de Canarias, el más que habla... Mucha gente así no lo reconoce, Isidro, así que, bueno, en esas manifestaciones en la calle es donde uno ve la sinceridad del pueblo, ¿no? Sí, Y bueno, y en entonces, el espejo en que uno se mira, también sí, tiene que estar preocupado por la propia conciencia. sí, sí, Y bueno, que el halago viene bien, pero hasta cierto punto, porque el sí, halago sí, te puede bueno, echar a perder te puede también. mal criar, como dice el otro, pero bueno, Sí, como, mira, a efectivamente, mí, mi efectivamente. padre, a mí me enseñaron en la escuela, pero donde yo aprendí primero fue en mi casa. Y mi padre lo bueno que hizo fue, me hizo un regalo desde pequeñito muy grande, un regalo al cual yo se lo he agradecido mucho. Me dio un vasito, de esos estillones, como dice Lali, chiquititos, Sí. ¿eh? Del orgullo y sobre todo de humildad. Entonces, cuando se llena muy fácil, con una persona que me da un toquito ya está lleno, ya no, y no tengo ese ego ni tengo esa... afortunadamente yo creo que las personas que tienen ese vaso muy grande tienen problemas después en la vida, porque siempre se están comparando, como decía mi padre siempre me ponía el ejemplo de cuando era chico menudo con otro compañero, a ver quién era más alto, hombro con hombro, de eso. Las personas que están todo el tiempo comparándose y están diciendo lo que hace el otro, lo que no viven lo propio. Entonces, oye, si tú te conformas con poco, eres mucho. Por lo menos eso es lo que me decía él, ¿no? Bueno, pues con Isidro vamos a hablar nosotros de muchas cuestiones relacionadas con nuestra tierra, así que cuando quiera el caballero que me diga. ¿Estás ahí? Bueno, Ah, sí, sí. temas tenemos varios hoy, sí. Sí, señor. Bueno, hay muchos temas ahí que no hay duda que están de... Bueno, yo le decía a Isidro el Calderos tema... al fuego, como bien dices tú Sí, sí, normalmente. señor, los teniques están ardiendo. Y sobre todo porque son temas relacionados con Canarias, la vida social y política, saben ustedes cómo está, la situación que vivimos los canarios, que hoy en día, hoy sacan otra vez a colación de que somos los mejores, que tenemos un montón de millones que somos, vamos a ser la comunidad autónoma que más crecimiento tiene, pero de crecimiento, si ya salen hoy, vale, creceremos desde el punto de vista económico, pero ¿quién se lleva las perras? Porque aquí, Efectivamente, no reparten. mira, Se lo Isidro, quedan el pequeño porcentaje de la cúpula si que tenemos sobre nuestras cabezas, sí. un piso de 90 metros cuadrados paga por alquiler 1.200 euros, un sueldo. Sí. Así que, ¿quién puede hacer eso? ¿Quién? Entonces, pues estamos hablando de eso y de la cesta de la compra carísima. Bueno, es decir, que para echar foguetes no está la cosa, a pesar de que en los realejos aquí, pues solemos hacerlo sobre todo porque creemos en nuestro poder de convicción y una fiesta que hace por y para el pueblo, ¿no? A mí me gustaría, antes que nada, decirte eso, que tú lo viste, que te dije en el periódico que salía precisamente el de esa situación del profesor de la Universidad de La Laguna con respecto al tema de dónde vienen los guanches, que siempre ha sido la incógnita, ¿no? Y No, el ADN, el hombre no tiene mucho donde moverse porque está clarísimo de que es norteafricano y demás, pero que también parece que hay pequeñas trazas
de Mediterráneo, como si estuviéramos mezclados con eso. A lo mejor simplemente es cuestión de pararnos a pensar un momento que los grupos migratorios de la humanidad salieron desde África, algunos hacia Oriente, otros se metieron en Europa, incluso conocieron al hombre de Neandertal, que dice que ha desaparecido, pero que lo tenemos dentro de nuestros genes porque al final nos cruzamos con ellos. Esa tremenda última glaciación que acabó con los neandertales hizo regresar a África, del sur de Europa, a muchos de los grupos tribales originarios africanos que se fueron y por lo tanto volvieron. O sea, ya tenemos un pequeño toque de ADN europeo mediterranoide, antes incluso de que fenicios, romanos, griegos, etcétera, etcétera, existieran. O sea, vamos a no mezclar una cosa con la otra y demás. Pues el hombre lo escribe y lo escribe con perfecta claridad. La explotación de la púrpura getúlida, esclavos, o sea, las diferentes jerarquías del maestro que lo trabaja, del ayudante que tiene y del que se hace el curro barato, que es el esclavo. Y los esclavos fueron los que trajeron los romanos para acá. Así de sencillo. Tenemos cuevas, la cueva del Huayna, con momias del 700 y pico antes de Cristo, pero resulta que el mismo grupo de personas que se empeña en la tesis romana dice que eso está contaminado, por lo tanto no sirve nada que no sea anterior a Roma. Claro. Y a mí eso me toca un poco las narices. Bueno, pero de todas... El gran enclave arqueológico de la púrpura es el islote de Lobos. Resulta que Fuerteventura tiene un campo de explotación muchísimo más grande que el islote de Lobos, pero aquí dice que no, que tiene que haberlos, pero que no se han encontrado. O sea, vamos a basar la ciencia en hechos, en pruebas y no en hipótesis. En Fuerteventura no se ha descubierto ninguno porque no lo hay. El local encontraba el bucio ese chiquitito y se lo comía. No hacíamos púrpura con ellos. Pero la gran explotación romana está en Lobos, no está en Fuerteventura. ¿Y por qué en Lobos y no en Fuerteventura? Pues porque en Fuerteventura ya habían habitantes y por lo tanto el conflicto era seguro. O sea, tú te vas allí a sacar aquello y vas a tener que traerte un ejército contigo para aguantar a los más obreros quietos en su sitio porque te van a pelear. Esa es otra teoría, otra tesis. A mí lo único que me llama la atención de todo ello es que vamos a ver... los esclavos no todos serían mudos ni tendrían las lenguas cortadas, como se dijo en un principio. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde está para comunicarse con... El conocimiento romano. Claro, ¿dónde está la lengua romana? ¿Dónde están los números romanos? ¿Dónde están algo? Porque los guanches dejaron vestigios escritos y cómo es que esta gente nos dejó 1, 4 Victus. No, todo lo que dejaron los aborígenes aquí viene de África, no viene ni mucho menos de Roma. Yo por eso te digo. Empeñado. José Manuel Espinel Ceja es una de las personas que apoya perfectamente esa especie de negacionismo sobre cualquier posibilidad de que en Canarias hubiese habido algo después que esta gente no navegaba. Pero ¿te acuerdas que estuvimos hablando de comercio de embarcaciones de drago en la época de la historia que fulano le debía a Mengano no sé qué por la venta de... Sí. Bueno, vale. Encuéntrate una moneda, que bueno, se han encontrado monedas. Sí, algunas, las primeras acuñadas. En el caso de Lanzarote, que Jan de Bettencourt acuñó las primeras suyas y tal, pero cualquier cosa que sea metálica o moneda que se haya descubierto en los siglos pasados, automáticamente por la mentalidad del conquistador, tenía que ser algo que trajeron ellos porque esta gente no podía tener nada de eso. Y bajo esa negativa constante, pues seremos esos uga salvajes norteafricanos que ahora resulta que esclavos, fuimos esclavos de los españoles en América, no vamos a ser esclavos de todo el que nos pille por aquí cerca. Pero la primera explotación de púrpura getúlida en el Atlántico está en la zona de Fez, Agadir, las islas de la púrpura, y fueron los fenicios, los mismos fenicios que fundaron Cartago, que gobernaron el Mediterráneo con sus embarcaciones, que llegaron a las costas de Gran Bretaña y se trajeron el estaño, que navegaron
por estas aguas porque llegaron a Fez y a Agadir, pero por lo visto a Canarias no llegaron, y sí, aparentemente llegaron hasta el Golfo de Guinea, pero en ese momento se ve que estaba todo nublado alrededor de las islas porque no las vieron. Y resulta que por otro lado te pones a buscar y te encuentras que todas las referencias que tienen los romanos sobre la existencia de Canarias están en los libros fenicios. Pero... Bueno, lo que está claro es una cosa, Isidro, que si hubiese más vestigios y hubiese más pruebas fidedignas, escritas, y de hecho, pues hablarían, pero es que lo único que tenemos es la referencia de Juba, a través también de Plinio y demás, es decir, estamos hablando de algo muy remoto, pero que nada justifica. A Juba lo tenemos como gobernante de las costas de África, de Mauritania y de las Islas Canarias por anexión. Que sí, probablemente durante la época de Juba fue la mayor explotación de esta púrpura. Juba, que se casa, por cierto, con la hija de Cleopatra. Esa es su esposa. Y gobierna la zona de Mauritania y demás, que por cierto le pasa el mandato del lugar a su hijo, que luego el emperador de Roma le ordena cortar el cogote, porque la púrpura, el color púrpura, el color de solamente los altos mandatarios de las clases gobernantes, sean reyes, sean obispos, papas, cardenales y demás, está exclusivamente para esa gente. Y el emperador de Roma tenía claro que la única persona en este mundo conocido que podía utilizar túnicas de púrpura era él. Pues al hijo de Juba. De Juba no se le ocurre otra cosa de que hacerse una túnica de púrpura, porque coño, le llegaba toda la púrpura de las islas y de África, pues mira, yo me hago una y se lo cargó. Bueno, pues, pero yo sigo diciendo lo mismo. Mucha gente dirá, están hablando ustedes de personas que tienen por profesión, que son historiadores, con todo nuestro respeto, pero obviamente ese respeto, respeto va hasta el punto, Isidro, de que nosotros tampoco somos iletrados, nosotros nos gusta leer, conocemos, y también tenemos lo que se suele decir, dos dedos de frente. Lo que no se puede hablar es si hubiese tanta participación romana, hubiesen habido más vestigios, una ánfora, una cosa que en cualquier otra parte del planeta donde estuvieron estaban pues presentes. Hay muchísimos autores, hay muchísima gente de estudios que tiene sus tesis, sus teorías y demás, pero también hay un cortapisas perfectamente claro, que son los que están a favor de y los que están en contra. Sí, como todas las tendencias. O estás conmigo o estás contra mí, ¿no? Estás conmigo. Efectivamente, y eso sucede mucho a nivel académico, a nivel universitario, y sucede mucho en la Universidad de la Manolo Pérez lo ha denunciado muchas veces, don Manuel Lorenzo Pereira. Y Manolo Pérez también. Tenemos personas que, bueno, tenemos científicos, tenemos paleontólogos, tenemos geólogos y demás que te traen unas puntas de flecha de Fuerteventura, pero luego está el resto de la cúpula que dice, no, eso no puede ser. No puede ser, lo tienes aquí en la mano y no puede ser, negación absoluta. Lo que te acabo de decir, ¿por qué en la isla el Lote del Lobo cuando aquello es una cagarruta en las islas? Lo más chiquito de todo el archipiélago, y resulta que al lado tienes un montón de púrpura getúlida, pero no la explotan. No, es que no se ha descubierto. No. Hablamos de ciencia y hablamos de pruebas. Hipótesis están muy bien, pero las hipótesis, si no tienes una prueba, se quedan simplemente en hipótesis. Sí, por eso digo yo, ¿no? Y bueno, empezamos a leer de un lado y de otro, vamos separando trigo y paja y nos damos cuenta de que hay una simple y sencilla intención. Roma. Roma y el Vaticano son los que mandan en esta película. Todo lo anterior a ellos no existe. Pero hay una cuestión que incluso es bastante doliente para aquellas personas que queremos obviamente hablar también de los primeros habitantes de estas Islas Canarias y de su legado, y es precisamente el que los depauperen, lo pongan por debajo, que como es preferible decir que somos descendientes de, o que vinieron aquí a enseñarnos a vivir, cuando había un pueblo que tenía sus costumbres, muchas de las cuales trajeron de su lugar de origen,
en África, y además que no pasa nada. Como alguien me dijo a mí, hombre, es que eran trogloditas. Pues miren, no eran trogloditas. Trogloditas son los que habitan dentro de una cueva, y ellos no solamente habitaban en una cueva, y las cuevas las utilizaban, las sabían utilizar. Claro, pero ese es el desconocimiento que quieren meternos, y todo lo que sea hablar de guanches es hablar de algo que no tiene validez, a no ser que le pongan el cartelito de Roma o de... Y una forma de entender el momento del año en que vivían que no le envidiaba nada a ninguna otra población. Además, un detalle, si todos vinieron con los romanos en el primer siglo de nuestra era, ¿cómo es que la cerámica en Tenerife es bastante más tosca y mucho más antigua que la de La Palma o la de Gran Canaria, por ejemplo? O sea, ¿dónde está la diferencia? Llegaron todos a la vez, cogiditos de la mano, uno detrás del otro, encadenados por los romanos. Aquí hay vestigios de que hay pueblos que llevan bastante más tiempo existiendo que otros. Y eso la prueba la tiene simplemente en la cerámica. Sí, el trabajo de la cerámica. Pero Tenerife tiene una yo de no las creo formas de que cerámica sea más antiguas de todas las. sí, pero yo no creo que sea menos nuestros familiares, nuestro ADN que viene de África sea menos que el que viene de Europa. Eso me parece una estupidez, además me parece una cosa antidiluviana, vamos. Gente en Europa hasta que nos dimos un saltito desde África. A ver si alguien se entera de que África es la cuna de la humanidad. Sí, ¿sabes? sí, Por cierto, el día 25 fue el día de África, sí. Yo vi una imagen, una fotografía de Spinel, no sé dónde estaría, en África era seguro, porque lo vi con hacía un día de caldeto de arena. Del norte del continente. Bueno, pero en cualquier caso yo te digo, no, aquellos que ven ese tipo de cuestiones o que se avergüenzan cuando me dicen, no, yo recuerdo una vez, no es compañero mío porque no trabajaba en medio, pero sí coincidía en otros estadios conmigo, en otras formas, ¿no? Y él decía, yo va a ponerme a mí cada vez que hablan de Canarias, ponen a uno de esos con taparrabos y demás y tal, ¿no? Entonces, claro, tú te das cuenta tú de la ignorancia tan grande que puede tener alguien que desdeñe, que no se empape, si lo más grande de todo es saber dónde vive, de dónde viene, y es como, digamos, bueno, es una palabra muy fuerte, Isidro, pero lo digo, es escupir sobre lo tuyo, lo propio. Sí. Aquella persona que hace eso delante de mí me falta el respeto, como le dije. Usted me está faltando al respeto. Y me dijo, mire, es mi forma de pensar. Digo, usted piense como quiera, pero guárdeselo para usted. Sí, pero que eso de que taparrabo, qué rabo qué. Que ni que fuésemos nosotros aquí animales, hombre. Usted está hablando de un tamarco, cerco, le empecé a decir palabras, guapil, y cada palabra que decía más subía el volumen. Bueno, pero es por el desconocimiento. ¿Y usted por qué sabe tanto eso? Le digo, ¿sabe por qué? Porque tengo vergüenza, la que le falta a usted. La verdad sí, que... porque me preocupo de abrir libros ese día, de sentarme a que una tele ese me día, cuente lo que le dé la gana. Ese día me explayé, pero claro, es que te ofende. Me estaba ofendiendo a mis familiares. Estaba ofendiendo a mi sangre. Eso que tú decir que no, que eso es más que hablar de taparrabos. ¿Qué taparrabos? ¿Qué está diciendo usted? ¿De qué está hablando? ¿Usted qué está hablando? ¿De lo que sale en Telecinco? ¿De lo de las parejas? No, señor, esto está hablando de la historia, de la gente. Usted lleva sangre que aunque no lo quiera, usted lleva, y para colmo era O positivo. Así que imagínate, digo, vamos hombre, vamos, es que lo que tiene que hacer es intentar leer más, culturizarse un poquito más. Yo tengo bastante cultura, sí, pero no de su tierra. Y aquel que no entiende de lo propio, desdeña lo mejor y coge lo ajeno, oiga. No, y se convierte en parte del ganado que hay una zona de la sociedad que le encanta tener. Bueno, esa es una de las cosas, y otra de las cosas que vamos a tratar hoy, obviamente, es también la llegada de este mes de junio, que ya viene con el verano a cuestas, con muchas cosas, Isidro, que están también ahí en la agenda y con ganas de volver también con ellas, ¿no? A ver, aquí tengo a Amílcar. Espérate, ¿dónde estamos? Lo tenía encendido, lo apagué. Vamos, Isidro. Venga, ahí lo tienes por ahí. Sí, lo tengo. Bueno, Amílcar, estamos hablando acerca de los actos que con motivo de esta llegada del mes de junio. Sí, no,
el Día Mundial del Medio Ambiente, de hecho, tiene que ver con eso. Sí, del 4 al 7, ¿no? De este mes de junio. Del 3 al 7. Del 3 al 7 de junio, diversos actos se celebran en la ciudad pues turística de Puerto de la Cruz, pero también dentro de ese ciclo de conferencias del Instituto de Estudios Hispánicos de Puerto de la Cruz. En el Centro de Estudios. Lo organiza, Amílcar es miembro y no sé si presidente de la Asociación de Vecinos y Vecinas del Botánico, y que es en este caso la gente que organiza estas jornadas. Tenemos a Isidoro Sánchez García el día 3, ingeniero de montes de la Asociación Cultural Humboldt, hablando sobre la creación del Jardín de Aclimatación, más tarde conocido como Jardín Botánico de La Orotava, o sea, del puerto. Luego tendremos a don José Alfredo Reyes Betancor, que es el director de ese Jardín Botánico hoy en día, que nos va a hablar de lo que está sucediendo, porque están ocurriendo cosas ahí. Yo sigo intentando abrir este correo y no me deja. Mostrar texto citado. Buenos días, Isidro, buenos días, Amílcar, y aquí no salgo yo adelante. Bueno, pues tenemos el día 5, que es el señor José Alfredo Reyes Betancor, y tenemos el día 7 a don Isidro Pérez Brito, y el tema es, pues, obviamente un tema que viene arrastrando necesidades, que es don José Elguera y Clavijo. Y las tres charlas son a las 7 de la tarde. Y bueno, Amílcar me pasó la pequeña obligación, que es un placer, de hacer de presentador de los 3 eventos, que lo de presentador es nombrar a la persona que va a dar la charla y poco más, y sentarse uno a disfrutar de lo que sucede después. Bueno, usted también tendrá esa condición de maestro de ceremonias para ceremoniosamente dirigirse a todos como tú bien sabes, Isidro, y que bueno, para mí es un honor, se lo dije a Amílcar, que hayan pensado en un servidor, y que pues va a ir la cosa obviamente de naturaleza, de Viera y Clavijo, no vamos a dar pistas, pero obviamente va a ir acerca de uno de los próceres de nuestra cultura, pero que además tiene en sí un título más que mucha gente no lo conoce y que lo vamos a demostrar allí con las pruebas y demás. Va a ser una charla, espero que amena, y en donde, bueno, pues no solamente será leer un texto, también declamar algo de su poesía natural. Bueno, es tremendo porque es que la gran mayoría del trabajo de Viera y Clavijo está basado en la naturaleza, a pesar de que también tiene la historia de Canarias, General de Canarias, pero incluso dentro de esa historia general de Canarias, él siempre se deriva más por la parte natural que por la parte bélica y demás, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues espero que les guste, porque van a conocer cosas que muchas veces la gente no conoce porque no la ha leído. Interesante y muy desconocida. Sí. En casa. Ya aquellos que quieran ir, vamos a recordar la hora de todas las charlas durante esos días. Isidro, será a partir de las 7, creo, eran, ¿no? Sí, a las 7 de la tarde. Bueno, a las 7 de la tarde desde el día 3, 5 y 7. Y el viernes 7 que cerramos con tu intervención. Bueno, pues nosotros vamos a intentar cubrir esos días también para que la gente pueda también disfrutar, si nos permite la organización, hablando con Amílcar, y también, por supuesto, agradeciendo también al Instituto de Estudios Hispánicos de Puerto de la Cruz el que estemos allí, y grabaremos esas charlas para que la gente lo pueda ver, ¿no? El día 7 les daré libre a mis amigos y alumnos del Palo, porque siendo viernes es día de entrenamiento, pero está claro de que de vez en cuando se puede uno permitir una fuga. Sí. No es la de San Diego, es la de San Isidro en este caso. Sí. Pero sí, o sea, nos tomamos el viernes para este evento. Bueno, pues lo lógico en este tipo de cuestiones, hay que creer lo que decíamos antes. No se trata de desdeñar lo de fuera, además, simplemente es querer lo propio. Es decir, cuando tú abres la ventana, ¿qué ves? ¿Un cocotero? ¿Ves un roble? ¿Ves
no, lo que una secuoya o ves, lo que ves es, pues muchas veces, hombre, si tiene pues, jardines que han sido plantados con esa flora foránea, pues bueno, sí, pero yo aquí me asomo a la ventana cuando viene la gente de fuera se queda extasiada. Cuando alguien llega y me dijo, vino alguien de Madrid con Justo Sotelo y alguien miró para allá y dice, ¿y eso qué es? Le quedó, los ojos eran como dos estrellas, como el emoticón. ¿Por qué? Porque estaba viendo el trago de San Francisco. Entonces, hay que querer a lo propio. Mi hija ahora en el colegio le ha tocado hacer algo y ella va a hacer un perenquén. Va a ser un perenquén, una reproducción de perenquén, ¿no? Entonces, claro, te das cuenta de que, en definitiva, ahondar en lo propio es lo que se debería hacer, es lo que nos toca hacer. Otra cosa es que no lo hagamos, pero que se debería hacer, conocerlo mucho más. Yo creo que a todos nos iría mejor, Isidro. ¿Has visto la cantidad de guiris italianos, alemanes y británicos sobre todo, paseando por este Taoro? Los brincos que meten para atrás cuando de repente un lagarto sale un tizón, sí. Un tizón ahí con su cabeza negra, azulácea. Sí. Mira, tengo aquí de la prensa, ayer, del día, sí, otra burrada, porque se titula Aquelarres, brujas y un hombre santo. Vaya. En Tenerife, el aceviño rodeado de pinos y cruces donde se instala una leyenda. En el monte del norte de Tenerife se encuentra un bailadero que trae buena suerte y es donde los curanderos hacen sus cosas. Esto es un artículo del periódico El Día. Y bueno, te ves ahí una enramada. ¿Cuándo se enraman las cruces? Bueno, pues te pone ahí que cualquier época del año vas por ahí, te encuentras aquello desordenado, algunas cruces incluso viradas al revés. Mira, como que hay de todo y hay un montón de culturas que se han metido entre la nuestra, pues igual hasta te matan una gallina o lo que sea. O cogen tierra de cementerio, cosas de esas. La santería siempre ha estado, la magia negra. Ahí puede haber de todo. Sí. Pero de repente te encuentras, mira, las piedritas pintadas de blanco, botellas cortadas con agua y flores y demás, que tú te lo encuentras en cualquier sitio. Lo de enramar, llegado mayo, es una costumbre muy local. Lo del bailadero de brujas y aquelarre fue una acusación que España puso sobre la cultura religiosa de los supervivientes canarios tras la conquista, y no son bailaderos, son baladeros. Sí, cierto. Donde llevaban, bueno, hay que explicar eso. Llevaban al ganado, separaban a las cabras, amarraban las cabras a pocos metros de distancia de sus vaifos, de sus hijos. Separar a una cría de su madre es un desespero, y durante toda la noche el balido de esos vaifos y de las madres rompía el silencio. Allí no dormía nadie, pero es que no iban a dormir. El pueblo se movía a unos claros en el monte donde el cielo estaba encima, y era simplemente que existe, y es totalmente cierta, de que lo más parecido al llanto de una criatura con hambre es el balido de un vaifo. Sí. Bueno, pues esos desgarradores sonidos rompían el cielo, y el que hacía de sacerdote del evento simplemente pues imploraba al cielo diciéndole a chamán: escucha, tienen hambre. Y el hambre se apacigua obviamente con la lluvia. Claro. Eran pedidas de lluvia. Sí, exacto. Lo que pasa es que, claro, llegó la Inquisición por medio, y esto es pagano, esto para acá y para allá, son bailaderos, son brujas, son aquelarres. Además, para ellos el macho cabrío es el mismísimo demonio, y en todos los rebaños tiene que haber uno, porque si no, no tiene reproducción. Y a partir de ahí hubo una acusación que para nada tuvo que ver con lo que ellos estaban diciendo. Claro, y los baladeros que están por todos lados, pues en este caso estamos hablando de uno en particular que alguien del periódico El Día descubrió por Agua García. Sí, pues mira, hay muchas circunstancias en donde uno habla de ese tipo de cuestiones, porque el folclore de nuestra tierra también tiene
tintes de esos bailes ocultos, escondidos en la naturaleza, pero que no tienen nada que ver con los baladeros, tienen que ver con un lugar en donde se reunían hombres y mujeres para bailar el pámpano roto, que el hombre tenía con el pene que romper la hoja de ñamera. O incluso el del gorgojito, el baile de la rana. Hay muchos que están ahí donde incluso la mujer terminaba sin la habilidad de quitarle la ropa, bailando de cuclillas, y al final terminaban copulando, tenían unas relaciones porque en ese momento había mucha represión y entonces pues claro, la gente tenía sus necesidades. Estamos hablando de cuestiones que son diferentes porque no todo lo que se hacía, por ejemplo, en Icó del Alto, como bien recoge Carmen Nieves Luis García de los Alzados, se metían en la cueva y en la cueva, callado la boca, hacían sus bailes en la noche cuando estaba prohibido. Ya tenían la lucita preparada para saber que estaban y que no venía la Guardia Civil y que se metían dentro, igual que en muchos otros sitios. Es decir, había una represión para que el pueblo no disfrutara. Y de hecho muchas veces venían de... ¿Por qué se creen ustedes los de baile de candil? Baile... Porque muchas se venían de las faenas agrícolas, era todo trabajar, trabajar, trabajar. Y tenían que tener relaciones, como si no nacimos nosotros y nuestros padres. Es decir, en aquella etapa... Todo eso era prohibitivo porque no estaba bien visto de los ojos de la Iglesia y de los mandatarios, y por lo tanto, brujería. Sí, no, claro. Lo durante que una etapa tenía era que así. ver con sus creencias. Mira, hubo una conquista y por lo tanto con esa conquista hubieron prohibiciones a montones para simplemente evitar que esa gente continuara con sus costumbres. Lo primero que nos quitaron fue el idioma. Lo segundo fueron la manifestación de nuestras creencias religiosas. Convertimos lo principal de nuestras creencias en ese número circense que se da en Candelaria todos los años, donde como auténticas bestias cavernícolas, vestidas con pieles de oveja traídas de la península, porque resulta que la oveja canaria es la oveja peligüey, no es la oveja merino española, blanca, esa que lamentablemente las pieles que se ponen en Candelaria, es una pena, la verdad. Y además, nadie te dice una palabra, nadie tal, o sea, gruñendo, da la impresión de que estás viendo la película esa que grabaron en Las Cañadas con Raquel Welch hace 1.000.000 de años. Bueno, pues para mí que cogieron el guión yo les invito a que en el mes de agosto vayan, y este año para colmo tienen una mayor razón de ser porque se nos fue Lito, uno de los artífices y uno de los colaboradores grandes con don Francisco demás, de los guanches, del paredón en la Candelaria, en Ico de los Vinos. Vayan ustedes porque ellos consultaron, recuerdo incluso que Isidro Cedrés y yo hicimos ese trabajo de recopilar todo eso, y ellos tienen gama y esto, y hablan palabras que utilizaron nuestros antepasados con una dignidad y con una vestimenta que, claro, que puedes perfectamente sí. ponérsela a un maniquí en el MUNA, en el Museo Arqueológico. ¿Tuviste el guañameñe, la fotografía del guañameñe, donde cómo estaba vestido, ¿no? Sí, es decir, estaban con mucho respeto y bueno, a ver, uno no tiene contra de nada contra nadie, cada uno hace lo que quiere, pero como bien dice Isidro Cedrés, si hay palabras, expresiones que están escritas, que están recogidas, que no son inventadas, oiga, pues bueno, todo es evolucionar, ¿no? Y reconocer. Ridiculizan al aborigen de una forma absolutamente brutal. Y bueno, yo personalmente prefiero no estar delante cuando sucede porque siento una vergüenza interior y una rabia al mismo tiempo que no consigo convivir con ellos, o sea que, pero vamos, la gente lo ve como un numerito, como un espectáculo. Y le resta seriedad y bueno, al final la creencia es lo que cuenta y lo demás es, aquí había un montón de brutos troglodíticos y tal que hemos civilizado, entre comillas. A la gente se le civiliza, sobre todo con el colonialismo, se civiliza a golpe de espada, a golpe de mosquetón, a golpe de agresividad y demás. Y hablando de esclavos, sí, claro está que los romanos hicieron esclavos en el norte de África, también los hicieron todos los que pasaron por ahí, incluidos los árabes más tarde. Jean de Betancourt, Gadifer de la Salle cogieron unos poquitos de la zona de Lanzarote y Fuerteventura, y con Enrique el Navegante, rey de Portugal,
También habitamos como esclavos las islas de Madeira y de Azores antes de que la población portuguesa en plan colono se fueran a vivir allí. Estuvimos con cabras, estuvimos trabajando la caña de azúcar para ellos. Fuimos de los primeros que llegamos a América, América, los boricuas, por ejemplo, ¿no? los En boricuas Puerto de Rico. Ellos dicen que son descendientes y tienen pruebas. De hecho, incluso dentro de poco, ya la última vez que hablé con uno de la universidad precisamente americana me dijo, dice que tenían dentro de poco que presentar alguna documentación donde hablaba acerca con nombres aborígenes, guanches, nombres guanches que estaban recogidos en los papeles y se decía el nombre del guanche que venía de acompañando a que eran de tal. Es decir, que estamos hablando de pruebas que no nos inventamos nada, ¿no? Pero simplemente se trata de darle dignidad, ¿no? Ahora que se acerca el llamado Día de Canarias, que es un día al año en el colegio donde los chiquillos parecen que nunca han probado el gofio, ni han, se han puesto un traje de mago, ni han cantado una polca. Por cierto, con las letras de las polcas, no digo aquí, porque eso no pasó aquí, pasó en uno de los colegios de Santa Cruz, pero cuidado con las letras, hombre, que estamos hablando de chiquillos, hombre. Que la polca no vale todo. Que las polcas cochinas no vale todo con los niños y todo. Yo qué sé, hay de todo. Yo sé que el pique de las polcas siempre ha existido y demás, pero todo tiene un límite. Por lo menos lo que pienso yo y que digo con todo el respeto del mundo hacia ello, ¿no? Es decir, que me encanta. Mira, el folclore está ahí, selecciona las sí, letras que son variopintas, claro, y aprovecha las que son de oír. Es como en la tele, si te ponen un rombo, o ponía, sí, porque ya creo que no hay rombo en la sí, tele, pues significa que es para los oídos de o no para los oídos de. Hay algunas cosas que sí y otras cosas que, como te digo, que no. Invito, mira, la Orotava que tienen ese acto me parece fenomenal, igual que en muchos sitios donde con un gusto excelente ahondan en la parte jocosa, divertida, que el folclore no solamente es serio y aburrido, como mucha gente quería decir, que se vengan al Realejo, al Realejero, cantan a su pueblo, a que vean ustedes cómo la gente salta, brinca y bueno, pero lo que quiero decir yo sobre todo es que son interpretaciones. Usted puede tener más tendencia a un tipo de folclore que a otro, a uno más ancestral, a uno más novedoso. Hay ahora incluso introduciéndose nuevos cambios porque cada generación aporta al folclore, que es la cultura del pueblo, no se le puede olvidar. Es el pueblo quien la hace, no la dicta una norma de un Estado. Entonces, por tanto, lo mejor es que se haga, pero eso siempre sí con dignidad, hombre, con dignidad, que se respete, por supuesto, la presencia, aunque no estén, de aquellos que nos hicieron grandes. Y con eso decimos nosotros, ya, la frase para terminar, que estamos llegando a los 40 minutos. Sí, no, ya siempre nos pasamos un ratito. Sí. Cada vez que nos ofrecemos o que nos llaman, que más que ofrecernos, de hecho respondemos a una llamada y hacemos una charla sobre el mundo del palo, hacemos una exhibición y hacemos unos talleres, siempre hay una enorme cantidad de gente, y no son alemanes, no son británicos, no vienen de la península ibérica, son de aquí, que nos preguntan qué es eso que estamos haciendo. Estamos jugando al palo. Y que algo como el palo canario, pues por cierto, a falta de metales, pues mira por dónde tanto las herramientas como las armas tenían mucho que ver con la madera, ¿no? Pues hasta eso es una pregunta que tenemos que responder constantemente, lo cual es un indicativo del tremendo nivel de incultura y desconocimiento que tenemos como pueblo. Y bueno, ya que vamos a cerrar, déjame contarte una anécdota que la leí esta mañana en el teléfono y me hizo bastante gracia. Un chiquillo, por la escritura se ve que bastante pequeño, en un examen, los ríos de España, y el chiquillo pone el Miño, el Duero, el Ebro, los va poniendo, de hecho los va poniendo todos, y donde tiene un pequeño desliz es con el último, que como dice un viejo dicho, hasta el mejor escribano tiene un borrón, ¿no? Y el rollo está que le faltaba el Guadalquivir, y el chiquillo no puso Guadalquivir, puso Guardia Civil. Y me reí lo que me dio la gana. Digo, bueno, cada uno, vete a saber las condiciones, la familia, el lugar donde vive, las simpatías o antipatías que su familia pueda tener con respecto al cuerpo. Digo, vamos,
Sí. No es cuestión de ahondar más. Sí. Pero el chiquillo, te digo, se hizo un trabajo que yo no lo hubiese hecho en mi mejor época, porque para empezar, me conozco más los barrancos de mi tierra que los ríos de la península ibérica. Bueno, pues... Pero aunque en una época teníamos Sí. que aprendérnoslo del pe a pa, ¿no? Pues el chiquillo, te digo, hizo un trabajo absolutamente exquisito, excepto que el Guadalquivir lo convirtió en la Guardia Civil. Bueno, yo recuerdo una anécdota de Romén, creo, de Chico Menudo, que Romén una de las veces en clase llegó y dijo, y hablando así, le dijo que en Canarias no hay río, y él decía, si hay río, el que va de Lanzarote a la Graciosa, ese es el río. Ay, No, es y que, además el Barranco Las Angustias sería un sí, río si no lo sí, hubiesen señor. cortado el caudal que llegaba hasta Sí, Tazacorte, hasta la costa perfectamente. bueno, y que, Y no claro, sería el único. había corrientes de agua en La Palma especialmente ceñidas, ¿no? Pero Y claro, eso es un río. él lo decía por el topónimo, me imagino, ¿no? Por Sí, el sí, hecho sí, de sí, sí. que como que no, yo conozco un río que en Canarias está en tal sitio, ¿no? Entonces, pues claro, ahí son las cosas, ¿no? Pues están nosotros nos entregamos a ellos todos los martes con el amigo Isidro Cedrés, a Musnau, y entonces seguiremos. Por eso ahora decimos eso de Agoñe, Agoña y Yacorón, Yacorón, Iña, Yaxajaña, Sajaña, Chacoña. Chacoñamé. Sí, Ahí. juro sobre el hueso de mi antepasado más antiguo Yo creo. de seguir dándole la tabarra a quien quiera que me preste los oídos. Bueno, pues nosotros, alguien me dijo, Isidro, un día dilo con tranquilidad, avisa, hoy se me olvidó la verdad, para el próximo día lo aviso, para que cojan bolígrafo o lo que sea. Yo le dije que incluso pueden grabarlo con el móvil, el audio, ¿no? Para apuntarlo, y si no, lo ponemos en el Face, lo pondré yo para que la gente lo pueda ver, cómo está escrito, cómo está recogido por varios autores en nuestra tierra, y que así lo El recordamos. juramento del Mensei para ocupar Sí. su lugar. Sí, Bueno, perfectamente. pues... El compromiso que adquieres en este caso como persona con yo tu digo pueblo, siempre porque a la nosotros gente, estamos Isidro, yo me apunto, ¿y tú? Yo estoy apuntado de hace tiempo. Ay, tu katana. Ay, sí, que Ahí está. A no ser que seas jugador de Sí, bueno, un abrazo, Isidro. fútbol. Un Saludos. abrazo tremendo a ti y a tus oyentes. Bueno, los tuyos, los tuyos. También.